Por tanto, este espacio tiene que ver con esto, con entender cómo y por dónde podemos hacerlo. Y hay una pregunta, digamos, que nos plantea también la necesidad de asumir un reto, y es que a 2050 vamos a seguir viviendo en ciudades, el 68% de la población en el mundo va a estar viviendo en las ciudades, es decir, es que allí van a seguir convergiendo las principales crisis, pero también estamos convencidos que es allí donde también podemos encontrar las soluciones, unas soluciones que sean miradas desde la capacidad científica, técnica, pero también miradas desde la emoción, desde el reto y los hábitos que cada uno puede influir en ellos. Hoy tenemos, digamos, como una conversación muy basada también en la experiencia de ustedes, ¿cierto? Experiencia que han transitado cada una desde instituciones a nivel nacional, a nivel local, con una gran influencia en la manera en la cual se han enfrentado a tomar decisiones sobre las ciudades, ¿cierto? Ustedes han estado en el marco de ello y hoy están en el marco de las universidades, también entendiendo cuál es el rol de la formación, del talento y de cómo construir un proceso pedagógico que aporte también en eso. Pero quisiera primero partir un poco también desde su mirada disciplinaria y de su formación, en entender y posicionar. Muchas veces creemos que hablamos de lo mismo y cuando hablamos de naturaleza quizás a cada uno se nos viene a la cabeza cosas muy diferentes. Quisiera empezar con Brigitte, como que nos situara un poco en relación a desde las ciencias, ¿cierto? Desde tu mundo de la biología, de la ecología, ¿qué se entiende por naturaleza? Y si estamos hablando de lo mismo, si estamos hablando la más fácil de todas, ¿cierto? Pero creo que hay como un punto de partida, ¿cierto? A veces hablamos de la naturaleza, lo que está por fuera de las ciudades, y es lo que estamos, digamos, deteriorando, o la naturaleza somos nosotros, ¿cierto? Hay como esas dobles miradas y quisiera que empezáramos por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, un gusto estar con ustedes aquí en Explora. Hacía mucho rato no venía, muchas gracias por la oportunidad de AFIT, a Urban y por supuesto a la rectora, un gusto también compartir esta conversación. A menudo pensamos en la naturaleza, como decías, como el brócoli que uno ve desde el avión, allá hay naturaleza, allá abajo. Menos frecuentemente en las tripas y en las bacterias y hongos y microorganismos, los 2 kilos que tenemos con nosotros y que están activos todo el tiempo y manteniéndonos vivas como personas. Y esa es una naturaleza que no hace mucho ruido, hace ruido de vez en cuando, ¿no? Las tripas crujen y nos hablan. No le hemos dado agencia mucho a las tripas, pero sí, nos ayudan a enamorar, nos dan ideas raras y nos hacen correr. Pero yo les diría que mi imagen en este momento de la naturaleza, la que podría usar, es el metaverso. No hay nada más natural que el metaverso, porque cuando hablamos de naturaleza hablamos de evolución, hablamos de cambio constante en lo inorgánico que da pie a lo orgánico, que da pie a lo cultural, a lo tecnológico, y pues es un proceso sin solución de continuidad. Y si estamos aquí hoy hablando del tema es porque es lo más natural que nos corresponde como seres humanos que provenimos de esa historia. Entonces, tal vez concluiría en esta primera sección que naturaleza es todo lo que existe. No hay nada que esté por fuera de la naturaleza. De manera que cualquier intento de separar la naturaleza, de crear una línea divisoria, nos convierte en algo sobrenatural. Y pues no somos sobrenaturales, definitivamente. Tal vez un poquito antinaturales, podría decir uno, ¿no? Tenemos comportamientos antinaturales, pero todo eso es discutible y seguramente ahorita más lo vamos a hacer. Es antinatural estar acá hablando de naturaleza. Bueno, yo obviamente la experta aquí sobre la naturaleza como bióloga es Brigitte, pero voy a traer un poco una disciplina que es, digamos que yo me he acercado a la naturaleza desde 2 disciplinas muy raras. Una es desde la filosofía, que es, digamos, la que me permite desde los filósofos entender esa filosofía de lo natural, y otra desde la administración, donde he tenido que gestionar proyectos que tienen que ver como vivienda o como movilidad,
donde me he equivocado mucho, donde la he metido dura y donde he aprendido haciéndola, sabiendo cuando uno toca la naturaleza y afecta al ecosistema. Voy a referirme primero a los filósofos. Hay un filósofo de los románticos alemanes que lo tenía aquí fresquito y quien no se haya leído este libro se lo recomiendo, que es Los Magníficos Rebeldes, que es la historia de cómo nacen los románticos, y para los románticos, que es cuando nace muy fuerte la filosofía de la naturaleza. Los filósofos que, hay dos filósofos, uno es Schelling y otro es Novalis, que Novalis de hecho era un minero, o sea, hacía minería, y además de ser minero, hacía poesía y hablaba de la naturaleza en su relación con. Pero Schelling tenía una cosa, decía que la naturaleza era uno en conexión con todo lo que vive. O sea, nunca comprendía la naturaleza como una cosa, como el brócoli, como esa cosa afuera, sino que se refería a la naturaleza como una interacción pura con uno, seguramente con las tripas, que decís vos, tratando de indicar que de hecho la pregunta filosófica natural que dio origen a las ciencias posteriormente fue una pregunta sobre la naturaleza, o sea, entender los fenómenos, qué estaba pasando, por qué llovía, porque la tormenta o el mar, y recuerden todas las deidades griegas, por ejemplo, eran ese mecanismo que siempre trataba de comprender o explicar la naturaleza como un fenómeno que estaba afuera. Luego, extraerla adentro y decir, yo soy parte de la naturaleza. Entonces, me gusta eso porque ya en la otra disciplina donde tuve que vivir gestión, donde hay interacción con ecosistemas naturales, especialmente en ciudades, que es complicadísimo porque las ciudades tienen una dificultad inmensa en su diseño para poder hacer interacción con elementos naturales. Claramente uno sí entiende que de lo que está hablando es sobre todo una relación de lo humano con. Ayer que hablábamos de inteligencia artificial lo decíamos, inclusive interactuar hoy con esa inteligencia artificial. Entonces, ahí me dejaría yo en esa primera. Más a no, estaba pensando, ¿y qué hacemos con Dios? Pero eso es otro problema. No, eso no. No, los dioses sí están más cerquita porque sí, los dioses son una no, además los animales, sí, los dioses viven bueno, tienen los dioses. pseudópodos orgánicos, pero los dioses patriarcales de las grandes religiones no, casi diría que no intervienen en este mundo, y si nos crearon y nos dejaron sueltos, ahí sí somos sobrenaturales, por supuesto. Si hablamos de las ciudades, hablamos, digamos, de alguna manera, cuando decidimos como en la evolución de dejar de ser nómadas y volvernos sedentarios, estar en un lugar, pues las ciudades se convirtieron en ese hábitat que fuimos construyendo, transformando, modificando, especializando, dándole funciones muy específicas a ese escenario. Y ahorita hablabas de la condición del cambio, ¿cierto? Entonces hay una condición entre una ciudad estática quizás, ¿cierto? O algo que transformamos, una ciudad que vamos transformando pero que se demora mucho también en poder gestar cambios. Ustedes ahorita lo hablábamos, han estado en escenarios decisorios de transformación y de proyectos de gran impacto, tú en el Humboldt, en la alcaldía, y ahí creo que se enfrentan un poco como a esa mirada que quizás pueda ser disciplinar, de esa mirada un poco más conectada con el cambio, pero cuando se toman decisiones sobre las ciudades terminan siendo como decisiones que terminan siendo por muchos años situaciones estáticas, una infraestructura, un proyecto, una acción, y ahí un poco nos enfrentamos a esa dicotomía entre el movimiento, el cambio, que como seres humanos nos vamos adaptando quizás más rápido que las ciudades, ¿cierto? Entonces pongo acá la pregunta sobre, y entonces cómo diseñamos las ciudades basados en esto que entendemos y su interacción con la naturaleza, cómo siendo el hábitat, que es el hábitat que como seres humanos decidimos, que es el que nos permite unos niveles de mayor interacción, en el caso de tomar decisiones sobre ella, de diseñarla, cómo hacemos para congeniar esa visión cambiante, propia, humana, que termina a veces siendo ajena, ¿cierto? Ahí hay un escenario complejo, no sé. Pues tal vez lo primero que diría es que las ciudades son naturales. Sí. No es que haya unas ciudades más naturales que otras, no, hay ciudades más biodiversas que otras, porque si no acabaríamos diciendo que una ciudad en el desierto
es menos natural que una ciudad amazónica, por esa confusión que tenemos con el verde. Y que siempre hablamos de que los desiertos son ecosistemas empobrecidos o ecosistemas de segunda categoría, cuando nada que ver. Entonces las ciudades son naturales y pueden tener más o menos participación de otras entidades vivientes, puede tener más diversidad o menos diversidad dependiendo de dónde estén ubicadas, de cómo las administremos, y ahí hay un elemento fundamental que sí está en nuestras manos decidir. Pero recordemos que las ciudades se originan como pequeños asentamientos humanos que se encierran para defenderse de la biodiversidad. La noción de parroquia es un conjunto de casas donde a duras penas hay plantas en una maceta y durante las estaciones. Ahora, claro, las ciudades en la India, estas grandes ciudades imperiales, de todas maneras están dentro de murallas y tienen agua y a veces tienen peces, tienen carpas, pero su diseño excluye la biodiversidad. La biodiversidad tiene suficiente campo allá afuera, además, porque la humanidad es chiquita, pero eso nos convirtió en parroquianos y parroquiales, es decir, nos gusta vivir en nuestro métrico cuadrado. En general estamos mal acostumbrados a la cotidianidad y mis hijas definen en una discusión, obviamente tengo que torturarlas con esta misma pregunta, ¿qué es naturaleza para ustedes? Y después de esas conversaciones de sobremesa dicen, no, creemos que naturaleza es aquello a lo que estamos acostumbrados. Por tanto es dificilísimo cambiar, porque casi nadie quiere desacostumbrarse. El cerebro es una máquina adictiva y nos está diciendo todo el tiempo, haz lo que más te gusta. Como el perro, acaba echada ahí el resto del día y llega a tu vejez y que no me molesten, deje así, pero ¿para qué tiene que cambiar los muebles todos los días? ¿Pero por qué tiene que hacer eso? Y uno se va, digamos, apagando porque la costumbre es malsana. Y los seres humanos vivimos, insisto, en escalas de tiempo y espacio muy pequeñas, muy cortas, y no es que las ciudades no cambien, si algo ha sido dinámico en la historia reciente son las ciudades. Lo que pasa es que ya no son amuralladas y se nos metió la biodiversidad, especialmente en Medellín. Yo no sé qué hicieron ustedes, no han tenido cuidado, pero esta vaina está llena de bichos. Esta es una ciudad atípica, una ciudad que vista desde el satélite es muy insalubre, tienen pájaros, tienen plantas, mucho. Yo la última vez que miré el Sistema Metropolitano de Información de Biodiversidad eran centenares de especies de aves en el Valle de Aburrá, pues, más aves en el Valle de Aburrá que en Europa, ¿no? Eso es una cochinada, demasiado. Eso, fracasaron en el intento de dejar por fuera, de organizar este platanal. Entonces, nos toca tomar decisiones acerca de cómo convivir con las abaletas que además siguen viviendo en las alcantarillas. Es que la resiliencia del mundo vivo es tremendo, ¿no? Los cangrejos, los bichos acuáticos están en esas 4000 y pico quebradas que aprendí con Urban que hay todavía en el Valle de Aburrá. Entonces, nos tenemos que reinventar en términos de nuestra relación con toda esa bichamenta. Puede ser algo afectivo, puede ser algo gozoso, puede ser algo, digamos, de aceptación, y si no, pues si no nos toca quedarnos encerrados en el apartamento. También hay mucha gente que lo hace, ¿no? No hay que salir sobre todo a las 4 de la mañana, a ver pajaritos tan bonitos, los pajaritos. A mí la gran pregunta que siempre me trae a las ciudades y cuando tienen esa conexión con la naturaleza es que nosotros solemos tener como una manera de mirar o la naturaleza como una cosa afuera, pero también pasa al revés. Cuando empezamos a hablar de la naturaleza se nos olvida la interacción con el ser humano y es que esa naturaleza está interviniendo. Entonces cuando uno va a diseñar ciudades, por ejemplo, o va a diseñar barrios, y nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando trabajamos en urbanismo social o cuando hacíamos proyectos o en el metro, cuando hacíamos una intervención, que uno tiene que mover, digamos, una cantidad de variables naturales propias que te ponen inclusive los órganos ambientales. Nada más natural que un decreto por ejemplo. Pero lo complejo de eso es que a veces se nos olvida que dentro de la naturaleza
uno es con la naturaleza, y muchas de las cosas que nos olvida en ese diseño de ecosistemas que son las ciudades, se nos olvida las personas que interactúan con. Entonces, cuando diseñábamos un equipamiento, por ejemplo, en una ciudad, entonces a uno le parece que el diseño indica que el mejor lugar para ponerlo es ahí, y digamos, el ecosistema natural de protección está ahí, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la fuente, pero se nos olvida que un grupo de personas hizo una invasión allí, creó unas dinámicas humanas allí, de hecho se diseñó muy bien diseñado para que nadie pudiera entrar ahí. De hecho, cuando se suben los cables a las comunas, es porque eso está tan bien hecho, tan bien diseñado para que no los puedan sacar. O sea, depende cómo uno se diseñe, ¿cierto? Uno diseña una ciudad para que la invadas y nadie te pueda sacar de la invasión. Entonces está diseñada con callecitas, callejuelas, de tal manera que no puedan entrar a la hora que los vayan a intervenir. Pero luego tú dices, tienes que subirle agua, estás en zonas de riesgo que tienes que proteger, se está secando el uso de los recursos que hay allí, pero tú tienes un asentamiento allí. Y entonces las preguntas empiezan a ser, ¿cómo hago para diseñar un ecosistema que no lo puedo aislar, porque yo no puedo borrar la dinámica humana que se generó alrededor de eso, pero que tiene una interacción que genera daño sobre la naturaleza, que está acabando, o sea, está todavía deteriorando más los suelos que ya tenemos en riesgo? Yo no sé, nosotros somos conscientes, en Medellín, por ejemplo, tiene una alta ubicación de viviendas en invasión en zonas de riesgo recuperable. Cuando es riesgo, además porque nos vamos a tener que hacer cargo de eso, porque no tenemos zonas de expansión en vivienda, por ejemplo, en Medellín. Entonces nosotros no tenemos, y además cuando ha habido expansión hicimos las burradas más grandes. Pajarito fue yo voy a ir al infierno, hablando de Dios, yo voy a ir al infierno de cuenta de haber estado en Isbimed haciendo Pajarito, porque eso era la antítesis de un ecosistema. Pajarito es un barrio de expansión hacia Robledo. Cuando Medellín se encuentra sin tierra, se encuentra que esa es la única zona, pero era básicamente desarrollar suelo y expansión. Cuando tú vas a desarrollar suelo y expansión, básicamente lo que tenés es que es un ecosistema aislado, eso no conecta con nada. O sea, no hay forma de llegar, no hay colegios, no hay tal, es la única expansión de tierra que puedes desarrollar, y empiezas a tirar edificios en altura. Para las familias es muy difícil vivir en altura, porque lo más importante para una familia es el suelo, el piso, y la terraza, porque la terraza es la herencia. Es decir, mi papá me deja la terraza, que es la casa de los que siguen. Entonces y el suelo es la posibilidad de tener una tienda, por ejemplo, un mercadito en el primer piso. Uno siempre quiere el primer piso en una comunidad, y quiere la terraza, y luego tú haces un edificio de 10 pisos. Bueno, 5 para que no tengas que tener ascensor, un hundido te da 6, 5 para arriba, te borras el ascensor, y ellos están confinados en un ecosistema completamente aislado. Entonces quería poner esto, es porque yo creo que siempre hay que tener una conversación entre la naturaleza y el fenómeno social que interactúa con esa naturaleza, porque verlos aislados es lo que hace porque una ciudad finalmente es una interacción de dinámicas humanas en conexión digamos, con las aves, con la tierra, con los ríos, con lo que hay allí, con las quebradas. Las quebradas, por ejemplo, nosotros tenemos las fuentes las tenemos muy comprometidas, porque las fuentes casi siempre están en zonas de ubicación de invasiones que hacen que se sequen en eso. Entonces creo que ahí hay una barrera y una tensión que nos toca pensar mucho en el diseño de esos ecosistemas. Me haces pensar que de golpe las ciudades como las conocemos actualmente resultaron de una medida de emergencia. Son como un estado intermedio en algún proceso de diseño que iremos resolviendo realmente con el diseño en las próximas décadas, pero que lo que hicimos fue una urbanización espontánea, informal, para poder acoger a los miles de personas desplazadas por las guerras, por la violencia en Colombia. Es que en Colombia es atípico la cantidad de personas que viven en las ciudades, es el 80% y creciendo, y gente que no se va a devolver a la ruralidad. Hay pocos países tan urbanizados como Colombia.
y entonces tuvimos que acoger millones de personas en las grandes ciudades y darles agua y darles, todavía hay una inequidad muy grande, todavía no hemos logrado ese paso. Pero qué tal que sea una etapa temporal y que dentro de 20, 30 años comencemos de nuevo a tumbar esa mala arquitectura con la que acabamos viviendo, o a tumbarla, o a reformarla, o a crearle capas adicionales, porque finalmente también nos acostumbramos a nuestra arquitectura informal o de torres. ¿Cómo serán las ciudades dentro de 20, 30 años? ¿Cómo le inyectamos un carácter más benévolo, más sostenible, más orgánico y más gozoso? Pero me haces pensar en algo. Hay un libro que se llama Las lectoras del Quijote, que ayer también te hablé de ellas, de una profesora de la Universidad Nacional, que no tiene nada que ver sobre ecosistemas, pero tiene una historia detrás que es compleja, y es el primer Quijote, el primer libro Quijote que llega a América, y lo está leyendo una niña muisca y una chica española, y es la invasión, la destrucción de los muiscas en la construcción de Zipaquirá y todo lo que eso representaba en esa zona. Y es la creación de las ciudades. En territorio indígena era el mandar el mensaje de cómo sacaban los animales, porque los muiscas interactuaban con las águilas, interactuaban con la naturaleza, entonces había que mandar un mensaje. Por eso es que de todas maneras el concepto de la naturaleza tiene que pasar mucho por el concepto humano, de la construcción de esa visión de naturaleza, porque para ellos la naturaleza era la construcción de la ciudad española, por encima de la construcción de la ciudad muisca. Entonces, si prevalecen como esas tensiones, claro, la cultura se manifiesta de una manera súper fuerte. Entonces, cuando os preguntabas ahora del futuro, yo digo, pues puede pasar que seamos capaces de reconfigurar esa construcción, o que sigamos en esa tensión como de ir colonizando, siempre como si fuera no un ejercicio de mutación y de transformación natural, sino un ejercicio de colonización, que es como si las ciudades se volvieran espacios de colonización. Claro, y digamos, eso respondía, digamos, a una imposición de una cultura sobre otra, una manera de ver el mundo sobre otra manera de ver el mundo. Y hoy, digamos, el reto que tenemos a nivel planetario es una emergencia climática, es una situación que ya los científicos nos dicen, estamos ante aumento de la temperatura, ante un cambio también, una extensión de la biodiversidad. Casi que el cambio va a ser, ya no lo plantea como algo obligado, ¿cierto? Como una manera de poder afrontar eso, que ya lo estamos viendo la foto de alguna manera, pero cómo nos estamos preparando para ello. Y ahí digamos, digamos más desde yo como arquitecta, formada más en la lógica de la acción creativa, de pensar y diseñar, ¿cierto? Creo que ahí puede haber también un camino desde cómo abrir espacios de imaginación que nos permitan crear esos futuros posibles, que no tenemos que esperar mucho más allá, sino que a veces hay acciones concretas desde hoy que nos permitirían imaginar esa interacción del agua con los suelos, de determinadas viviendas mucho más enfocadas con energía. O sea, ya hay muchas herramientas, pero todavía como que no logramos dar ese cambio mental, ¿cierto? De decir, sí, hay que apuntar un poco como al marco de la imaginación, pero también al escenario creativo, ¿cierto? A veces y también como la crisis se vuelve como un concepto negativo, ¿cierto? La crisis, el problema, como que a veces no deja escenario para crear, para abrirse, para conectarse también desde los objetivos, desde las emociones, hacia esa búsqueda de encontrar cómo lograrlo. Yo creo que ahí, como también un poco las disciplinas han estado también tan segmentadas, no ha habido maneras un poco como de conectar esos saberes, y hoy las ciudades nos retan y nos dicen, ojo, que es que esto no es ni una cosa ni la otra, ¿cierto? Es una búsqueda, una manera de acercarnos a una nueva manera de habitar, o maneras que ya existen pero que tenemos que potenciar. Por ejemplo, entender de dónde vienen los alimentos, ¿cierto? A veces como que solo el hecho de la alimentación se nos ha vuelto un tema lejano, algo que no conecta con nuestra cotidianidad. Entonces, entender cómo puede ser también, qué herramientas tenemos desde el diseño, desde la imaginación, desde la conversación, desde potenciar esas conexiones entre nosotros y los otros para pensar ese futuro, sin pensarlo siempre como algo catastrófico. Indudablemente, pero para todo eso hay que saber ecología. El diseño del futuro es
inviable sin un mínimo conocimiento o una concepción de los sistemas de relaciones entre entidades biológicas, entidades abióticas y nosotros como seres humanos. Porque uno no puede, es decir, las ciudades imaginadas son una maravilla, y Italo Calvino y su texto que nos enseña tanto, y tantas novelas y tanta ciencia ficción también, incluida Matrix con su última versión de Ciudad Máquina, ¿no? Que es un ecosistema perfecto, donde hay toda una complejidad relacional y que se ensambla y desensambla sola constantemente y que es totalmente factible, digamos, no es, esa sí es una posibilidad impresionante que las inteligencias artificiales podrían ya estar diseñando. La próxima vez que espíen a Alexa, les preguntan cuáles son las ciudades del futuro, qué estás pensando, y van a ver que ya hay elementos perturbadores. Entonces uno puede imaginarse las ciudades que quiera y como las quiera, pero finalmente, por lo menos desde la tradición occidental, hay leyes de la física, hay leyes de la química, hay leyes que en biología no son tan rígidas, son, digamos, bueno, las leyes sí, pero la posibilidad de aplicarlas nos genera muchos estados estables alternativos. Entonces sí podemos imaginar ciudades diferentes para el futuro, pero tienen que ser diseñadas, tienen que ser viables. Ahora, lo podemos hacer con conocimiento ancestral, por supuesto. Si podemos recuperar perspectivas de habitabilidad que provengan del pueblo Embera, del pueblo Guayú, del pueblo Tairona, seguramente que sí, pero la ancestralidad sabía cómo ocupar y habitar el territorio en condiciones de dispersión para evitar problemas de salud, para maximizar la agricultura o las actividades de cacería, y por eso eran móviles, medianamente nómades. Entonces, habría que mirar Tenochtitlán otra vez, pero grandes ciudades construidas con esclavos, construidas con guerra. ¿Querríamos volver a eso? ¿O cuál es el modelo ecológico, es decir, funcional, no quiero decir lleno de verde, sino funcional, que combina agua limpia, que combina algo de producción de comida, o de golpe no, de golpe la mejor, lo que mejor diseñamos en el pasado histórico es sembrar lejos y traerlo? Pues, si vamos a tener buen regiotram o tren de cercanías, ¿cuál es el problema en tener la comida a 200 kilómetros si tenemos la energía para traerla? Entonces, comer dentro de los 30 minutos no necesariamente es la mejor decisión desde el punto de vista ecosistémico. Es muy romántico, es muy bonito, y ay, comamos, pero pregúntenle a los emberas si comer dentro de los 30 minutos en este momento de la historia es factible. Es factible si hay una tienda donde uno va y compra cosas para comer a 5 minutos, pero ecológicamente hablando no tiene ningún sentido depender de lo local, es suicida en general. Me puse radical. No, no, hay dos cosas que a mí me parece y que me traes en esa última, sobre todo, es como la romantización del concepto de la ecología, porque efectivamente es como esa cosa de cultiva local, come cerca, hay una que no significa que no tenga valor que las personas nos estemos preguntando por nuestra relación con la tierra. Lo que pasa es que a veces nuestras lecturas se abstraen de la complejidad a devolvernos a lugares que no vamos a volver. Entonces, si tú diseñas desde una perspectiva, es como si tensionaras unas dos fuerzas que no van a conectar, porque es que hoy, cuando las complejidades cambian, cuando la tierra tiene otras características, cuando el nivel de desgaste, y además nosotros estamos hablando ya de adaptación climática, porque es que ya hay cosas que no vamos a devolver. O sea, puede que nosotros evitemos un montón de cosas a futuro, pero hoy nosotros tenemos que estar hablando fuertemente de adaptación climática, porque hay cosas que ya no las vamos a devolver. Nos toca tramitar el alcance de lo que eso significa. O sea, el desgaste de los suelos en unos territorios ya no es, lo único que podemos hacer es acciones para la recuperación de esos suelos, tratar de ver si esos suelos son habitables y en qué condiciones logramos la habitabilidad de esos suelos, cómo logramos gestionar los recursos para que esos suelos puedan llegar, digamos, los recursos sin que eso represente mayor costo, y el trade-off entre
hacerlo y no hacerlo justifique. Entonces yo creo que hay una cosa del romanticismo que no podemos, en la romantización del diseño de los ecosistemas, pensar en la naturaleza, nos podemos acompañar de la sabiduría ancestral, nos podemos acompañar de una visión completa, pero la ecología supera esa noción romántica de esa cosa en la que nos hemos metido. Yo soy vegetariana, entonces tal cosa, que no está mal. Yo fui vegetariana 25 años, hasta que ya mi cuerpo me lo cobró y me dijo, no puedes seguir siendo vegetariana, ¿cierto? Es decir, entiendo la noción, pero ahí hay unos asuntos donde tenemos que entrar a no romantizar. Y el otro elemento tal vez que plantearía es que tenemos que cambiar un poco el pensamiento decolonizador que tenemos. Somos colonizadores, o sea, llevamos siglos siendo colonizadores y siendo colonizados, o sea, en nosotros habita una colonia, nos encanta el amo y nos encanta ser esclavos, o sea, es como Fernando González lo decía, amamos la colonia, adentro tenemos una. Y la arquitectura colonial nos encanta. Entonces, claro, pero esa colonización representa que siempre donde voy a colonizar. Entonces, muchas veces de lo que pasa en el diseño urbano, en la construcción y en el diseño de ciudades, de espacios, es que caemos en unos elementos súper románticos. De hecho, hay una cosa muy linda ahorita que tú hablas de la imaginación. Uno de los principios del urbanismo social era lo que se llamaban los imaginarios, y era hacer ejercicios, dinámicas con las comunidades para que usted, ¿qué se imagina que va a pasar aquí? ¿Cuáles son las interacciones que usted cree que deben ocurrir en ese territorio? Y usted empieza a echar tiza. Todos querían una piscina, porque por alguna razón tenemos una cosa súper marcada con las piscinas. Todos queremos lo que conocemos que es bueno, pero somos incapaces de imaginarnos lo diferente. Eso es algo muy crítico. Entonces uno veía en esos imaginarios una tensión entre cosas que eran como, digamos, difíciles de materializar, entre una visión de la alcaldía o de la gobernación donde fuera que se estuviera haciendo el espacio un poco de colonizar, es decir, esto es lo mejor para usted, que colonizar siempre parte de que yo sé mejor que usted qué es lo que usted necesita. Entonces es la tensión entre lo que usted cree y se imagina y lo que yo creo que es mejor para usted, porque ahí es donde yo entro a hacer eso, y en el intermedio un montón de cosas sueltas del ecosistema. Entonces tal vez si liberáramos un poco de ese pensamiento colonial que tenemos de colonizadores que tenemos tan metido en nosotros por siglos, y si de pronto dejáramos de romantizar y tratáramos de entender la complejidad y el fenómeno, no quiere decir que es fácil, porque tenemos que hacer adaptación climática, tenemos que hacer otro montón de cosas, pero estaríamos dispuestos un poco a pensar un poco más el diseño de lo urbano, porque realmente lo necesita. Yo trabajé en planeación urbana en Costa Rica. Costa Rica tiene un modelo radicalmente distinto al nuestro. Costa Rica no tiene estratificación. Entonces, como no tiene estratificación, es como un pesebre. Vos estás como en la mitad es Caucasia y en la otra es Miami, o sea, en la misma calle, porque las estratificaciones establecen, como tú lo que vas a hacer es un sistema de distribución. La estratificación sirve para hacer un modelo de compensación distributiva entre quienes están en estratos más elevados y estratos más bajos. El sistema de ordenamiento lo que hace es distribuir. Costa Rica no tiene sistema de distribución mediante sistema de estratificación, y su modelo es un modelo muy revuelto, muy mezclado. Pues no sé si todavía, en la época en la que yo trabajaba en planificación, trabajé en planificación de vivienda en Costa Rica. Entonces, ese tipo de elementos son elecciones y herramientas humanas que definimos para diseñar el ecosistema y tiene impacto. Entonces, tal vez si uno piensa en un diseño que, claro, nos permita imaginar, pero una imaginación útil, práctica, que permita aterrizar ese ecosistema en el hoy, no en lo que quisiéramos que fuera hace años, sino en lo que, pues eso es lo que hay, con eso tenemos que trabajar. Hay algo en relación ya, digamos, como al rol que están jugando ustedes dos hoy en las universidades, ¿cierto? Pasaron por instituciones de una gran influencia a nivel local, nacional,
y hoy están desde las universidades, ¿cierto? También planteándose estas mismas preguntas, pero ya en el marco de los procesos pedagógicos, de los procesos disciplinares, transdisciplinares, desde una nueva mirada, desde cómo la universidad puede ser también un motor de transformación desde el talento humano. Entonces quisiera que nos contaran cada una cómo viene también constituyendo como unas apuestas, unas búsquedas, unos ejercicios también programáticos en relación a cómo desde la universidad se puede gestar y pensar y generar incidencia sobre esa transformación de las ciudades y su relación con la naturaleza, que nos cuenten un poco, porque sé que cada una de las dos universidades lo viene haciendo y también nos ayudaría también como a encontrar, digamos, como un escenario no solo para una formación formal, sino también escenarios de conversación, de debate, de puesta en marcha, de apuestas en este sentido, como ya desde el escenario de la universidad, como… Es justo, me miraste como te toca a ti primero, es justo. Bueno, yo creo que las universidades tenemos hoy dos grandes retos. Uno, sin duda, es el formal, es decir, cuando la universidad se compromete con un centro de pensamiento y de incidencia en lo urbano, como es Urban, o como se compromete con la generación de un programa como es el de diseño urbano y ahora con la interacción y el doble título con el TEC de Monterrey entre urbanismo y diseño urbano. Cuando nos comprometemos además de que esa formación permita la pregunta, el diseño, la definición de ecosistemas y recogemos aprendizajes, porque Urban fue el recoger unos aprendizajes que es muchos éxitos pero también muchos errores. Lo horrible con el diseño urbano es que uno se equivoca mucho, desafortunadamente. O sea, uno tiene muchos éxitos, pero también tiene unos grandes fracasos y esos fracasos le cuestan mucho a un territorio. Entonces, creo que Urban recoge eso. Entonces, yo creo que hay una tarea de la universidad, esta y cualquier otra, y es su conexión con el territorio. Y en esa conexión con el territorio, creo que la lectura de la Universidad de AFIT por años atrás ha sido la de recoger un aprendizaje alrededor del diseño, porque recuerden que además para esta ciudad, el diseño urbano fue una estética y una ética a propósito de un mensaje de esperanza. O sea, aquí el urbanismo no solo fue el hecho del ecosistema, sino también era un medio para garantizar, ofrecer una nueva estética y mandar un mensaje de esperanza para el territorio. Cuando se desarrollaron las centralidades, cuando se hicieron los PUI, cuando se hicieron los ecosistemas, unos exitosos, otros menos exitosos, era tratar de poner nuevas centralidades basadas en el diseño urbano que mandaran un nuevo mensaje, fueran contra un mensaje digamos, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, con el metro de Medellín, ¿es de verdad que el metro de Medellín produce más seguridad? Sí, porque tiene más luz, genera más circulación, donde están instaladas las estaciones, no voy a hablar de las del centro, pero voy a hablar… No me toquen las del centro, que tienen otro problema de diseño urbano, o sea, todo al fin y al cabo termina siendo, cuando hay una ocupación mala de una vía, cuando el Metro Plus de Manrique se ocupa por encima, todo obedeció a una mala decisión urbana al respecto. Entonces, me salí, pero vuelvo a la universidad. La tarea de una universidad es conectarse con esa realidad y traerla en lo formal. Ahora, hay otra realidad que es en la mentalidad y el pensamiento, que es más filosófica y de propósito. Cuando yo declaro que somos de pensamiento colonial, estamos conquistados, tenemos pensamiento de eso, claramente nos toca hacer, ¿qué tenemos que hacer para construir un pensamiento más de ecología, más de transformación, más de mutación, más natural, más biológico, más de ecosistema, no de abrir y cerrar, de blancos y negros, sino de mutaciones, de transformaciones, y hoy nuestros modelos educativos no son muy orientados a ese modelo. De hecho, para nosotros ha sido difícil dentro de la universidad hacer todo el modelo de transformación del modelo educativo, de un modelo más mecánico a uno más orgánico. Mecánico en términos disciplinares a uno más orgánico basado en retos, desafíos, problemas, áreas de conocimiento, y ustedes no se imaginan lo que eso cuesta. Yo aquí miro el decano de la Escuela de Ciencias Aplicadas de Ingeniería, porque para nosotros pasar de unos departamentos de ingeniería X o ingeniería Y
a pasar a áreas de territorios y sistemas vivos, que además que no se llama así, pero pues perdóname, uno así, es territorios y ciudades, es toda una tensión porque la gente quiere volver a los siglos XIX y XX de cómo se organizaron los programas. Entonces yo diría que la tarea nuestra está en, yo digo, hablo mucho de la tensión creativa, pero yo sí creo que hay una rebelión, o sea, nosotros tenemos que hacer una rebelión y a veces no es porque nos tenemos que rebelar sobre todo con nosotros mismos, o sea, yo tengo que rebelar, todos los días tengo una rebelión conmigo misma y todos los días invito a la rebelión interna, porque si no, no vamos a seguir pensando mecánico y no pensando orgánico en un momento donde el mundo nos está llevando al pensamiento orgánico. De hecho, el algoritmo, la invitación del algoritmo es al pensamiento orgánico, no al pensamiento mecánico ni disciplinar. Entonces creo que tal vez esa es la tarea más difícil. Diría que aún en el caso de que estemos de acuerdo en que estando de acuerdo en que la ciudad es una acumulación de errores, ¿no? Los médicos entierran a sus errores, los arquitectos los pintan, a convivir con ellos. Y los refuerzan, y los ingenieros los refuerzan. Sí. Ocasionalmente uno puede tumbar y todo, pero es complicadísimo. Hacer reforma urbana es muy complicado, aunque todo el tiempo encontramos oportunidades para eventualmente cumplir mejor las funciones de provisión de servicios, de accesibilidad, de seguridad, pero hagamos reforma urbana y realmente es muy complicado. Ese es un reto, digamos, de diseño institucional importante, porque en el futuro sí vamos a necesitar hacer mucha reforma urbana. Vamos a tener que, probablemente no desapareciendo la ciudad actual, faltaba más, es nuestra historia. También nosotros estamos construidos sobre errores, somos una acumulación de errores genéticos, metabólicos, hasta que finalmente pues colapsamos. Pero ¿cómo responder retos específicos a la habitabilidad? Yo creo que es una pregunta que convierte a las universidades en no solo centros de pensamiento, sino laboratorios, y eso me gusta mucho de lo que hace Urbam, que tiene un sistema muy claro de abordar el territorio, de trabajar con la gente, de siempre formar y trabajar con soluciones, y no voy a decir basadas en la naturaleza, a pesar de que es lo que está de moda, sino soluciones basadas en la dinámica del territorio, en la historia ambiental del territorio y en el ingenio y el talento de distintos actores en conversación. Entonces, ¿cómo pensamos en la habitabilidad de Tumaco y Buenaventura como las dos grandes ciudades costeras del Pacífico? Es totalmente distinto a cómo pensaríamos la habitabilidad de las ciudades ribereñas del Cauca y del Magdalena, o de las ciudades del Piedemonte en la Cordillera Oriental. Hay toda una cantidad de condiciones y también de innovaciones e invenciones que han desarrollado las comunidades para poder estar ahí. Entonces, cuando uno ve la vivienda palafítica de Tumaco, dice, pero se los va a llevar el tsunami apenas llegue, pues que ya ha pasado varias veces, y hay sistemas de alerta temprana, hay mecanismos de adaptación, y uno dice, yo no sería capaz de vivir en esas condiciones tan terribles, y uno dice, pero sí serán tan terribles subjetivamente hablando para quienes construyeron todo eso. Claro, hay condiciones sanitarias deficientes, hay condiciones de inseguridad críticas, pero ese diagnóstico no nos corresponde a quienes colonizamos constantemente el territorio. Ese es un trabajo que hay que hacer en una conversación profunda con quienes lo habitan, cómo son sus códigos, por qué llegaron a eso, e identificar los retos con la gente para decir, bueno, ponemos la universidad al servicio de las juntas de acción comunal, de las comunidades locales, de la alcaldía, en fin, porque las universidades somos supremamente arrogantes y siempre, porque leemos muchos libros de muchas partes, cada vez de más partes, ojalá, se nos ocurren ideas y unas ideas que sin contexto son peligrosísimas, entonces uno acaba
tumbándole la casa a la gente para instalarle otra cosa, y pues eso es un abuso, eso es un acto tremendamente violento que deberíamos evitar en todos los aspectos. Es como decirle a otra persona cómo tiene que vestirse. Eso es pues, un atentado a la belleza, sobre todo. Cuando plantean el tema digamos, la colonia fue traer una ciudad que tenían, digamos, en las leyes de Indias y traerla y ubicarla en cualquier contexto, si era calor, en montaña, en piedemonte, y ahí yo creo que sí hay como una desconexión, ¿cierto? Yo creo que estamos ante una cultura que está desconectada, ¿cierto? Y que una ciudad que heredamos, digamos, de una ruptura con ese territorio, y lo que estamos es tratando de revertir esa nueva conexión, esa reconexión con ese lugar. Y lo que decías ahora, a veces se llega con algo predeterminado para un lugar que se requiere y no se logra, digamos, gestar procesos, conversaciones de un largo aliento, ¿cierto? No con la búsqueda de solucionar un tema, sino de poder gestar un proceso que pueda ayudar a afrontar, digamos, como esos retos, un tema de tsunami, entender qué es eso para una comunidad, para nosotros se afronta de una manera, para los otros ese nivel de incertidumbre no es tan crítico como el que puede venir de otra persona. Y hay digamos, también en esa lógica de darle sentido, digamos, a esa predisposición de mirar al otro, de mirar ese territorio, digamos, desprendido de preconceptos, pues también, digamos, desde Urban hemos hablado mucho de la necesidad de conectar el hábitat y los hábitos, ¿cierto? Que eso es como una doble vía, ¿cierto? Si yo cambio mi hábito, voy a tener un impacto en el hábitat, pero también el hábitat, si se transforma, pues también me va a invitar a caminar más, me va a invitar a montar en bicicleta, ese hábitat me va a invitar, ¿cierto? Empieza a haber como una doble relación y siento que ahí hay como una interacción que hay que promover, ¿cierto? Que hay que tratar y que yo creo que todos los que estamos en este escenario, en esta conversación, pues nos mueve, digamos, como el reto de ver cómo aporto, cómo hago, qué se les ocurre, qué ideas, qué procesos, qué temas creen que pueden ir, digamos, más allá de ver la ciudad como un escenario, como algo externo, a pensarlo más desde nosotros mismos, ¿cierto? Desde nosotras mismas como una situación que una decisión diaria, cotidiana, va a tener un impacto. Creo que hay como esa búsqueda de volver hacia adentro para que eso también influya hacia afuera, que es una desconexión que heredamos, ¿cierto? Esa desconexión la heredamos, cómo volver, y yo creo que cuando tú decías lo ancestral, ¿cierto? Hay muchas lecciones que uno podría retomar y quisiera como abrir un poco a eso, o sea, ¿qué creen que hábitos o procesos propios que conozcan, que ustedes hagan también, creen que pueden estar también impactando en los hábitats sin tener que tomar decisiones institucionales, sino que finalmente son desde el yo, ¿cierto? Desde el interior. Pues tal vez una primera revisión de esos hábitos sería la biofilia, como hacer un ejercicio de introspección de qué tan dispuestos y dispuestas estamos a convivir con otros seres vivos y con otros seres vivos silvestres. Medellín es privilegiado realmente, cuando me refería pues a todas las aves, las plantas, los anfibios, toda la cantidad, la biodiversidad que tiene urbana, Medellín es impresionante, pero yo no sé qué tan biofílicos sean sus habitantes, si ven con recelo esa convivencia. Bogotá es un desastre, digamos, Bogotá es un desierto tremendamente duro, que tiene una montaña de brócoli hecha de eucaliptos supremamente agresiva con la biodiversidad, y con todo y eso en las cañadas hay un acompañamiento orgánico importante, pero trate de tocar los eucaliptos de Bogotá. Son un símbolo cultural, son patrimoniales. No, yo logré cortar como 140 en la sede del Humboldt con permiso de la autoridad ambiental, y soy arboricida fatal, y ahora donde están los eucaliptos hay una selva andina de altísima diversidad 15 años después de haberlos cortado, porque realmente había semillas, había capacidad para que rebrotara un bosque espontáneamente.
seguramente nada parecido a lo que hubo hace 100, 200, 500 años. No hemos hecho, el trabajo no se hizo como un experimento científico, sino porque había riesgo de que muchos de los árboles cayeran encima de la infraestructura y lastimaran gente, en fin. Entonces, testear la biofilia. En los colegios los niños son casi siempre muy biofílicos, son los primeros que les gusta interactuar con los animalitos, hasta con las cucarachas y cosas así. Y eso habría que ver cómo la educación lo fomenta o no. En el proyecto de la Volcana es claro que los colegios tienen un papel importantísimo en la reconstitución de esa complejidad biológica que tenía la quebrada o la cuenca hace unos años, y también en el proyecto que tiene la universidad de restituir el cauce de la parte baja de la quebrada. Entonces, esas son preguntas que dependen es de las emociones, de una perspectiva de habitar y compartir el hábitat. En Bogotá sucede mucho con los humedales, la gente quiere proteger cualquier charco que se arme. Si, donde llueva por la niña en un lote, porque cambiaron la morfología del lote y se hizo el charco, y inmediatamente llegaron las ranas, llegaron los juncos, y un año después hay un grupo activista defendiendo eso como un humedal y que lo declaren y lo declaren. Y el pobre dueño del lote baila, eso se le convirtió en naturaleza. Lo que era un lote para construir un edificio se volvió naturaleza y ya no lo pudo volver a tocar. Pero bueno, esos procesos sirven si realmente la ciudad considera que ahí hay una oportunidad para regenerar la vida, lo puede comprar y lo puede manejar y lo puede incorporar en el diseño, como hizo el área metropolitana con toda la red de humedales urbanos que se crearon hace muchos años. Entonces, la gente tiene voz y voto en el diseño de la ciudad. Por supuesto, en un sistema de mercado de tierras como el que tenemos y con todos los problemas que hay, es difícil a veces que la ciudad financie la transformación de predios o de usos del suelo a los costos del mercado. Entonces la gente dice, yo sí quiero que este lote, una fábrica, en Bogotá hay una fábrica, es la antigua fábrica de Bavaria, también con unos bosques de eucaliptos y unos lotes que se van a destinar para construcción de vivienda. La empresa que le vendió el lote a unos desarrolladores le ofreció el lote a la alcaldía, y no voy a decir quién era el alcalde, para que lo convirtiera en un parque metropolitano. Digo, mire, aquí hay tantas hectáreas, esto sería fabuloso porque es en una zona donde hay poco verde urbano, pero costaba $500 millón de pesos, digamos, en términos del precio real de la tierra, y no se pudo negociar porque la ciudad no tenía ese dinero, y dijo, no, es demasiado costoso para nosotros. Y entonces digo, bueno, listo, entonces construimos. ¿Quién dijo miedo? Pues, los vecinos no dejaron, bloquearon las vías, se amarraron a los árboles, hicieron inventarios de biodiversidad tan exhaustivos que hasta encontraron especies inexistentes en la ciencia. Pero claro, eso es lo que hacemos los humanos cuando amamos algo a profundidad. Y la ciudad finalmente le dijo a los constructores, negocien con los vecinos o tampoco van a poder. Entonces, finalmente hay un proyecto, entiendo que está en marcha, aunque no todos los vecinos están contentos, pero pues tampoco se va a poder darle gusto a todo el mundo. La democracia en el diseño es muy complicada, pero hay que, junto con la biofilia, enseñarle a los niños y a las niñas en los colegios a negociar en paz, a negociar no como una transacción letal siempre, sino a una construcción de acuerdos. Listo, está bien, no vamos a poder tener un parque metropolitano de 100 hectáreas, pero eventualmente vamos a poder tener una ciudadela de alta calidad en términos de biodiversidad y con espacios y proyectos y programas de mucha mejor calidad que ahora. Y esa es una polémica que hay ahora en Cúcuta. Hay un lote en el área de montaña de Cúcuta de 100 y pico de hectáreas. No tiene ningún estatuto de conservación, pero es bosque seco, digamos. Muy deteriorado y destinado a la construcción. Trate de construir.
ha sido totalmente imposible, con toda la ley a su favor, porque hay personas a quienes no les parece que se deba construir ahí, pero tampoco aparecen activamente, y el proceso se deteriora y se deteriora, se deteriora, y eso ya está lleno de basura, se utiliza como botadero, el nivel de, sí, de deterioro es muy grande, y la empresa desarrolladora dice, miren, lo que yo les ofrezco es construyo una ciudadela con tantas unidades de vivienda de interés social, tantas unidades de interés prioritario y casas y apartamentos con estas condiciones, y les restauro 23 hectáreas del área, es decir, la cuarta parte, como una tacita de plata, con las especies endémicas. Diseñamos o rediseñamos un proceso de renaturalización, voy a usar esa palabra porque se usa en esos casos, y no, tampoco se puede. Hay temas de confianza, pero ¿cómo llegamos a acuerdos? Y les voy a decir, quien no deja es la autoridad ambiental, contrariando todos sus propios principios. ¿Qué hace uno? Bueno, yo a ese concepto de la biofilia y de la negociación le sumaría algo, un hábito que nosotros tenemos que cultivar, y es el de vivir incómodos. La técnica y el progreso es una cosa natural a los seres humanos. De hecho, nosotros, así como somos homopolíticos, homosociales, somos homotécnicos, y la técnica existe para garantizar el bienestar. Es decir, uno se imagina cómo desarrollar la técnica para cada vez estar mejor, y eso es histórico. De hecho, ese es el desarrollo de la técnica. La ciencia entra con una gran potencia a alimentar la capacidad técnica del hombre para poder garantizar que el hombre, y el género me refiero, dinamice y cree, me haga sentir mejor. Listo, me sienta, sea más fácil para mí todo. Pero esa visión del bienestar tiene una antítesis compleja, y es ¿a costa de qué? ¿De quién? ¿Y eso qué significa? Entonces, si nosotros no empezamos a cultivar el hábito de lo incómodo, porque todo para nosotros es cómodo, montar en bicicleta es incómodo, dejar el carro en la casa es incómodo, llegar y no poder parquearse en la universidad es súper incómodo, comer con ciertas restricciones para hacer uso adecuado de los recursos es incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay posibilidad, porque no estamos hablando de algo sin límite, estamos hablando de ecosistemas, porque las ciudades tienen límite, o sea, no es una ficción, la ciudad es una ficción, las organizaciones somos una ficción, y la ciudad es un ente organizativo. Entonces vos no tenés esto, pero a nosotros nos genera mucha dificultad generar incomodidad. Entonces, si no aprendemos a cultivar en nosotros, en los niños, en los que es que realmente pensar en una vida armoniosa con la naturaleza, siendo yo parte de ella, significa que tengo que renunciar a ciertas cosas de bienestar, que la comida esté pegadita de mí, que el parqueadero esté pegadito donde yo llego, que quiero vivir en más hectáreas de las que puedo, pues en más uso de tierra del que puedo optimizar, porque no lo aprovecho, no hago un cultivo, no reforesto esa zona, porque de pronto me gusta más los prados, se ve más bonito, más impecable. Tenemos unas nociones de armonía muy complejas. O sea, estamos en ese paradigma de que lo armonioso es aquello bello que no es orgánico, sino artificioso. El jardín francés, que hoy uno va por París y ya lo que empieza a ver es esos jardines naturales, agrestes, porque ya es insostenible para una ciudad tener un jardín francés, pues, es decir, básicamente, dígame, pues usted, la cantidad de agua que tiene que alimentar el sistema de prados, de jardines con alto nivel de extensión, con prados artificiales, eso se ve divino, pues, uno le paga pues una cosa preciosa, pero esa belleza le cuesta a la naturaleza. Entonces tal vez si nosotros pudiéramos cultivar así, además del amor a la naturaleza, esa noción de negociar, también como la incomodidad, porque
hasta eso que tú narras de los colectivos, claro, a veces para uno es fácil pararse desde el árbol que no es el de mi casa, o el árbol que es en mi casa y por eso es que lo estoy defendiendo. Entonces, ¿qué tal si somos capaces de pronto de aprender a cultivar una armonía? Porque la gran brecha entre el progreso y el cultivo de la humanidad está justamente en esa derivada de hasta dónde soy capaz de negociar frente a mi necesidad inminente de sentirme cómoda, de que la técnica me sirva a mi estado de comprensión de lo que es bienestar. No hay nada más maluco que los zancudos, que los animales entrando a la casa, ¿por qué no matamos los ratones? Nosotros ahora estamos en un enredo porque en la zona de la universidad hay una plaga como de ratones. ¿Qué es lo que hay en toda esa zona? Chuchas, debe haber. Esas no sé, no, porque no son zarigüeyas, ¿cierto que no? Que es que aquí somos, en la universidad son muy elegantes, no le diga chucha, que se me ofende don Chucha, don Chucha, el profesor experto en zarigüeyas, no, se me ofende. Pero entonces usted empiece, no puede poner veneno, no puede poner veneno porque eso es un ecosistema. Entonces la gente tiene que incomodar porque lo primero que quiere es échele veneno. O sea, resolvamos esto, póngale veneno y todos, no abran comida en las oficinas, busquemos ecosistemas naturales, miremos los gatos, busquemos otros mecanismos, pero en primera instancia, cuando la rata ya está en mi oficina, métele veneno. O sea, de pronto cuando uno tiene una afectación hace eso. Entonces tal vez si fuéramos capaces de crear como un hábito por lo incómodo. Yo pues es que soy una defensora, a mí me encanta la pedagogía de lo incómodo, o sea, no la tenemos, no nos enseñan eso. Mis vecinos muy queridos en Bogotá sembraron un yarumo en el antejardín. En Bogotá no hay muchos yarumos, pero con el cambio climático se han ido adaptando. Precioso. En 4 años se volvió un árbol frondoso que todos amamos. Todos no. Alguien en una noche le vació 2 galones de gasolina en las raíces y lo mató. Alguien. ¿Y por qué? ¿Qué mentalidad hay detrás de alguien que, pues porque el yarumo bota hojas grandes secas y le caen a los vecinos? Y hay que cortar las hojas o hay que limpiarlas, es muy incómodo. Mi vecino de atrás me obligó a quitar todas las plantas de mi terraza porque atraía a las aves y las aves defecaban en su jardín. Entonces dije, pero ¿y si le pongo pañales a los pájaros? ¿Será que podemos? Negociemos. Pero es muy difícil entre personas. Negociar con los animales es muy fácil, realmente, porque requiere observación, requiere saber por dónde pasan, a qué horas están aquí, qué comen. Entonces uno a las zarigüeyas tienen horario para pasar, uno las ve, nunca se meten con uno, van por acá. Sí, claro, si uno deja un pollo afuera de la nevera y se le olvida, pues la zarigüeya, mi pollo, y se la lleva. Entonces uno tiene que aprender, y quien cualquiera que haya vivido con una comunidad rural sabe que la gente tiene esas observaciones sistematizadas y no haga eso, no de papaya, no porque por aquí pasa tal cosa, tal. Sí, porque necesitamos aprender a vivir en nuestro territorio. Y los ritmos, porque es que parte de como tú varías los ritmos, eres capaz de crear. A mí me dio muy duro trabajar en la alcaldía de Medellín porque yo trabajé primero en la gobernación de Antioquia. Entonces yo primero conocí en el mundo de lo público lo rural. Y lo rural tiene una dinámica supremamente distinta. O sea, los ritmos, la noción de los ciclos, el sistema agrícola tiene también, los pone a pensar en la luna, en el sol, en la fecha. O sea, no es cuando yo quiera, es cuando se puede. Y usted puede finalmente, pero nosotros con la técnica somos capaces de agilizar eso, somos capaces de cambiar el ciclo, somos capaces de poner los ritmos más rápido, podemos transformar lo natural, volver a hacer una sobrenaturalidad en eso. Y seguramente puede ser muy útil, vamos a ser más longevos, vamos a lograr un montón de cosas. Lo que pasa es que eso también tiene un costo.
Y ahí el asunto es hasta dónde tu comodidad, tu bienestar hace una interacción con eso, para poder que los hábitos generen esa conexión con hábitat, que además es muy bonito. Yo no sabía, hábito y hábitat, muy chévere. Aprende uno todos los días de la universidad. Muy bien, queremos pasar a preguntas del público, aprovechar este espacio que tenemos con Claudia, con Brigitte, preguntas, comentarios, por allí nos alzaron la mano. ¿Por dónde? Buenas noches. Muchas gracias por la conversación. Mi nombre es Mariana. Yo estoy interesada en las ciencias de la complejidad, que tienen mucho que contarnos sobre los sistemas urbanos, porque nos hablan de sistemas que no podemos entender por separado, que tienen propiedades emergentes, desde interacciones pequeñas a distintas escalas. Entonces, entender a las ciudades desde esa manera es muy interesante, pero yo creo que se encuentra en problemas con una tradición de la planeación, de planeadores inteligentes que miran de arriba hacia abajo las ciudades y toman decisiones sin escuchar la emergencia de esos sistemas orgánicos, y que Medellín es como un gran ejemplo por excelencia de estas ciudades tropicales andinas que uno nombra desordenadas porque se autorregulan, se adaptan a ese territorio como tan extraño orográficamente. Entonces, mi pregunta en concreto es escucharlas sobre qué piensan de esas dos visiones de la planeación: el planeador inteligente que toma decisiones mirándolo desde arriba, como decía Claudia, que lo quiere ver armonioso, con cuadrículas, que luzca bien, y una planeación que escucha esa emergencia desde lo local, pero que es mucho más difícil escuchar, y que escucha, yo creo que en Medellín es un gran laboratorio, esa palabra me parece chévere para la ciudad, porque la irregularidad y lo orgánico le ha ganado a la planeación, porque aquí las poblaciones se han asentado en lugares donde no se tomó esa decisión en principio. Entonces esa irregularidad le ha ganado y ha hecho este territorio muy interesante, y yo a veces pienso que Medellín debería mostrarle al mundo, utilizar eso como ganancia, como la naturaleza es irregular en general, y cuando tecnológicamente nosotros intentamos aproximarnos a la biomimética con la naturaleza, nos equivocamos cuando la hacemos muy perfecta. Siempre hay que introducir irregularidades para imitar materiales, dinámicas. Entonces quiero que me hablen de esas dos perspectivas, y también saber si en Medellín ha habido proyectos que escuchen a la ciudad de esa manera, no que se intervenga como, es que por aquí pasa la nueva línea del metro porque queda bonito en ángulo recto con la línea, no sé. No sé si hay un caso de éxito en Medellín o en el caso de Brigitte en Bogotá, donde uno escuche o dé cuenta de esa otra idea de planeación. Pues uno diría que una planeadora que no sea adaptativa, que no entienda la complejidad de los sistemas, no es inteligente. Y si predomina un modelo colonial, si predomina una idea del hábitat humano que se impone constantemente por eficiencias parciales o por estéticas no cuestionadas, pues lo que vamos es a seguir agravando las disonancias del sistema, vamos a seguir creando reacciones cada vez más extremas en el sistema. Entonces yo creo que la planeación debe ser mucho más, como dices, sensible y escuchar todos esa ebullición del territorio del cual hacemos parte, ¿no? y que también se va llenando de otros vecinos, de otras especies, y entonces ir como, hay una palabra muy bonita en inglés que ahora se me olvida la traducción, que es cooling, como llevando las cosas a su trayectoria más evidente, es decir, por aquí están llegando, los bosques están creciendo por acá, entonces ayudémonos a que sigan creciendo, conviviendo con ellos, en fin.
Entonces es una conversación con muchos de los actores humanos y no humanos que operan en un territorio y que seguramente implicaría ser menos arrogantes, menos pretenciosos y tal vez incluso haría más económica la gestión urbana, ¿no? Yo no diría que hay muchos ejemplos, hay propuestas de cosas que se están planteando en medio de grandes controversias, porque claro, si hablamos de por ejemplo, de un urbanismo adaptativo, ¿qué tanto nos adaptamos a la historia de la ciudad? ¿Qué tanto nos adaptamos a las nuevas tensiones climáticas y a las nuevas tensiones demográficas? Porque lo otro es que los colombianos ya estamos en pleno declive demográfico, ¿no? Las ciudades dentro de 20 años serán ciudades de personas mayores y cada vez con menos jóvenes. Entonces la ciudad en bicicleta va a ir perdiendo vigencia porque simplemente, o tendremos más ciclistas mayores, ¿no? Pero dependiendo de muchas cosas van cambiando con la composición demográfica. Entonces una ciudad adaptativa y una planeación adaptativa tiene unas implicaciones muy particulares y no lo estamos enseñando. Entonces diría, en Bogotá hay algunos proyectos, a mí me gusta pensar que Lagos de Torca es un proyecto adaptativo, me gusta pensar que Ciudadela, en la Sabana de Bogotá hay varios proyectos urbanísticos que ya están trabajando mucho con el agua, con la restitución de una biodiversidad que además no existió en temas terrestres, como era un lago. Entonces toca diseñar la diversidad terrestre, eso es un dilema complejo, porque cuáles eran los bosques de la Sabana de Bogotá, no había, era un lago. Entonces la gente dice hay que conservar, hay que proteger el bosque, pues, nuestra pelea por la Vanderhamen, pues era un lago. En fin, pero sí creo que la teoría ha avanzado, que hay buenas propuestas, que hay buenas intenciones, pero todavía no hemos logrado un acuerdo social para que eso se dé. Yo te pongo un ejemplo, desde la maestría en procesos urbanos ambientales tenemos como foco los territorios emergentes. Y territorios emergentes entendidos, digamos, en esa condición, autogestionados, autoconstruidos, en procesos acelerados de transformación, tanto en Medellín, y hay un territorio que para nosotros también es paradigmático, que son los bordes de la ciudad, o donde termina la ciudad o donde empieza la ciudad, lo podemos mirar de los dos lados. Y en muchos casos son territorios que han sido vistos siempre como el lugar que hay que poner una línea, o desde la planeación tradicional hay un mapa que te dice suelo urbano y suelo rural, y vas allá, esa línea imaginaria no existe, esos barrios no existen en los mapas y ahí nos enfrentamos justamente a esa condición, a entender cómo son las maneras de habitar ese territorio, pero también entender que incluyendo conocimiento alrededor, por ejemplo, de temas del riesgo, de la gestión del agua, de la gestión del entendimiento de los suelos, permiten también pensar cómo habitar de manera más segura ese territorio, porque muchas veces marcar esa línea en la planeación tradicional se ha convertido en una manera de decir, a esto lo reasiento, a estos los muevo para otro lado, ¿cierto? Como una condición también de una arrogancia, que eso ni siquiera es factible, ¿cierto? O sea, no es factible hacer esos tipos de movimientos así que desprenden a las comunidades de su territorio. Entonces allí empiezan a aparecer en las conversaciones en la maestría, en lo que hacemos en Urban, ahora en el nuevo pregrado en diseño urbano, a buscar estrategias que partan justamente de cómo la gente está habitando allí, pero también a orientar un crecimiento que sabemos que va a seguir ocurriendo, o sea, el crecimiento informar sobre las laderas en Medellín va a seguir ocurriendo, ¿cierto? Y eso es algo que no podemos frenar, porque la palabra frenar, reasentar, reubicar, o sea, implican, digamos, unas condiciones tanto en lo social o en lo institucional, en la financiación de estos proyectos muy complejas. Entonces nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo hacerlo con las comunidades, pero también conectando conocimiento científico para entender cómo habitar mejor y cómo hacerlo de manera más… Entonces esos, por ejemplo, los bordes de las ciudades son esos territorios que hoy hay que mirar, digamos, desde la conversación, más que mirar, conversarlos, entenderlos y desde allí mismo empezar a gestar soluciones que pueden ser también quizás
que de hecho en su momento cuando empezamos con estas reflexiones estaba en paralelo una reflexión sobre el jardín circunvalar, o sea, de marcar la línea, hacer un parque y decir, ah no, ya la gente no lo va a ocupar. Y eso no sucede en la realidad así, ¿cierto? Hay que generar como procesos de más largo aliento y esos territorios, que es ahí donde también está el reto en la formación, ¿cierto? En las universidades, cómo de verdad ponemos casos reales de nuestras ciudades para ponerlos en conversación desde miradas disciplinares mucho más cruzadas, pero también con una responsabilidad de no solo mirarlo desde la distancia, sino cómo incidimos en que eso se convierta en una política pública, en una gestión de proyectos concretos, en fortalecer justamente los liderazgos locales, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer otro tipo de soluciones que no son las convencionales, marcar la línea y montar una barrera y poner policías. Ya sabemos que eso no funciona, ¿cierto? Es entender que hay una dinámica allí sobre la cual se puede adaptar, se puede orientar y se puede dar otra mejor manera de vivir, pues una mejor manera de vivir allí. Pero yo pues, estoy de acuerdo, pero agregaría algo, ahora que hablabas de la planeación emergente, y es, uno sí tiene que escuchar claramente, porque por ejemplo hay una cosa preciosa que explica en gran parte por qué Medellín es tan llena de flores y por qué Medellín es una región tan verde en muchas cosas, y es que cuando tú vas a los barrios en las laderas, ellos vienen del campo y recrean la vida del pueblo en ese barrio. Está la tienda, está el mercado, están las flores, están los balcones, y a nosotros a veces eso se nos va, no lo vemos. Y creemos que eso nació por generación espontánea, porque pues aquí todo es muy verde y porque los árboles nacen. No, se nos olvida que tenemos unos arraigos campesinos muy fuertes en nuestras zonas de invasión, gente que ha migrado de regiones muy verdes, en las zonas aledañas, muy verdes, con muchas flores, con mucho campo, y ellos… Un barrio en una zona de ladera tiene una particularidad y es muy bien planeado para lo que ellos necesitaban planearlo, ya era planeado para que no fuera difícil de tumbar, fuera difícil de desarmar, pero además con unas armonías distintas en la relación que hay allí. Y son armonías que cuando uno la camina, usted está como si fuera en un pueblo, usted ve aquí la legumbrería, ve por acá las frutas, ve por acá tal… Y si el planificador no es capaz de entender esa visión entre lo que verdaderamente tenés, porque sí tenés un problema real, eso tiene problemas de movilidad graves, o sea, subir a esas zonas es complejísimo, subir el agua es complejísimo, es decir, hay problemas reales de planificación, o sea, no es la romantización, qué belleza, como está lindo el barrio, no, le tenés que llevar agua de calidad. En un momento podían vivir sin el agua de calidad, pero hoy no es viable que puedan vivir sin agua potable, pero cuando usted se va para la cruz y usted tiene que ver qué tiene que hacer, eso tenés que subir y negociar con EPM cómo podemos llevar el agua allí, pues obviamente hay una tensión entre el planificador inteligente y el emergente que diseñó esto y lo produjo, y el inteligente que dice, bueno, igual con eso tengo que hacer algo porque igual les tengo que llevar agua potable. Entonces sí tiene que haber como un equilibrio entre esas dos miradas. Tampoco, de nuevo, uno no puede romantizar, ni lo uno es lo… O sea, necesita un poquito una interacción entre las dos, entre esa emergencia natural que genera cosas muy bellas y muy inteligentes y muy armoniosas, y también la necesidad de que hay problemas reales, concretos de calidad de vida que tenés que resolver, y que no le daba el planificador emergente para hacerlo porque esa no era su prioridad. O sea, la prioridad cuando yo hago una invasión no es que me llegue el agua potable, en primera instancia. Mi primera prioridad es habitar y tener donde vivir, porque estoy desarraigado de donde tengo, y mi prioridad es el colectivo, el arraigo comunitario, construir entre ellos, conectar, armarse, o sea, que ya luego ellos saben, eventualmente el agua potable llegará. ¿Cuándo llegará? Cuando tenga eso. Entonces esas tensiones es importante como tenerlas como sobre la mente y poder trabajar sobre ellas, y el planificador que eso no lo tenga en la cabeza se va a meter una toteada porque no logra. Yo muchas veces con los arquitectos mis grandes discusiones cuando hacen diseño urbano ha sido como, bueno, vamos a trabajar con las comunidades, entonces dicen, sí, claro, yo voy con el trabajador social, y yo, no, es que el trabajador social no es el que tiene que resolver eso. Pues rico, anda con el trabajador social porque eventualmente van a tener un problema, pero si vos para poder entender lo humano necesitas al trabajador social, significa que vos no solo estás pensando en
En la arquitectura, en el diseño, no estás pensando en el humano que la habita, porque la transdisciplinariedad te tiene que atravesar a ti, no porque haya muchos equipos interdisciplinares que son muy buenos, pero eso no es suficiente. Equipos interdisciplinares en la planeación no es suficiente. Necesitas miradas transdisciplinares en cada una de las disciplinas que está ahí. El trabajador social que entienda la arquitectura y el diseño, y el diseñador y el arquitecto que entienda el fenómeno social. Si eso no, pues solo para poner un ejemplo, tendrán que entender otro montón de cosas, pero digamos, es solo para entender eso cómo se armoniza. Me gusta el planteamiento que dices de que el agua llegará, una confianza muy grande en la innovación y en la capacidad, pero no va a pasar. En muchas ciudades del mundo no va a llegar el agua, no va a llegar la energía eléctrica, no va a llegar el gas, no va a llegar el metro. Entonces vamos a tener que repensar seguramente incluso la distribución poblacional y los mecanismos para atraer personas hacia otras partes o generar otros estándares de satisfacción. No sabemos, ¿no?, qué puede pasar, pero hay ciudades que ya superaron umbrales de posibilidad. Y todo este escándalo de la unidad de gestión del riesgo con los carrotanques tiene que ver con eso. Los costes de llevarle agua a Uribia en La Guajira son tan altos que uno tendría que preguntarse cuál es el límite hasta el cual el país, en su solidaridad y el respeto a los derechos de las personas, puede operar, puede funcionar. Y es muy duro, es muy duro. Y con cambio climático, La Guajira es inhabitable, unos pedazos de La Guajira, y la tradición cultural, si se quiere mantener exactamente igual como en el pasado, tendría que asumir unos costos y una tecnología que no existe todavía. Es Imagínate como querer ir a la Luna, claro, queremos ir a Marte, a colonizar Marte, pero todavía no hay condiciones, ¿no? Y estamos entrando en una fase de la Tierra en la cual la NASA ya dijo, hay por lo menos 10 grandes regiones del planeta que no serán habitables, hagamos lo que hagamos. Bueno, de golpe, enterrados, podríamos construir ciudades gigantescas debajo del subsuelo, pero eso cuesta unos recursos, una cantidad de recursos. No, es como cuando tú invades los ríos, el río vuelve. Nechí es una historia para nosotros de cambio de colchones cada año, o sea, las invasiones permanentes, porque está sobre un río, eventualmente tendrás que hacer algo. Lo que pasa es que ahí es donde tú dices cómo, cuándo, con qué dinámicas, cómo hacerlo para poder garantizar que hay asentamientos que viven y tienen unas dinámicas que además han naturalizado o han normalizado en esa dinámica. Entonces, de acuerdo, o sea, tienen una profunda confianza en que eso podrá ser resuelto y ya estamos llegando a unos niveles de límites importantes. Otra pregunta, por aquí adelante. Allá. Bueno, 1, 2 y 3. Y hay 3. Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo una pregunta y le agradezco a Mariana que haya introducido el concepto de emergente, pues porque desde hace rato estaba acá sentado incómodo, pero pues agradeciéndoles muchísimo porque eso hacen los intelectuales, incomodar. Entonces, en ese mismo ejercicio, pues tengo como yo creo que lo puedo reducir a 2 preguntas. Lo primero es lo que menciona Mariana de que todo es una propiedad emergente, ¿cierto? Es decir, lo que vemos acá, la existencia es una propiedad emergente, la vida es una propiedad emergente, la inteligencia es una propiedad emergente, las interacciones son una propiedad emergente, ¿cierto? Y lo emergente está transversalizado, y es lo que hace lo natural, y está transversalizado por lo que se dinamiza y lo que transforma. En ese ejercicio yo tenía una pregunta, ahora escuchándolos, incluso por algunos comentarios especistas, ¿cierto? Porque incluso yo venía por ese título, y en ese ejercicio me gustaría saber si, pues primero, ¿qué es diseñar un ecosistema?, ¿cierto? Porque hoy, como lo entendemos de un sistema eco o un sistema socioecológico, pues nos pensamos el asunto como unas interacciones de coexistencia, ¿cierto?
Cuando yo quiero diseñar un ecosistema o un sistema socioecológico, ¿qué estoy pensando? Porque la ciudad y la no ciudad tampoco se diseñan, emergen. Este valle llegó sin agua, llegó sin educación, y a medida que la población fue creciendo, emergieron un montón de necesidades. Me queda la duda si el concepto de diseño es una pretensión de control sobre el caos, sobre lo azaroso, sobre lo que no puedo controlar. Esa es mi primera pregunta, ¿qué es el diseño? La segunda pregunta es, ¿cómo diseño un sistema socioecológico? Entendiendo que si yo quiero pensarme esa pregunta, y en el subtítulo está ciudad y biodiversidad, pues significa que mi círculo ético se está extendiendo para los bichos, ¿cierto? Y para todos esos otros seres que están prestando, en términos políticos no biológicos, un servicio ecosistémico, porque pues realmente yo también, desde las áreas de la biología, me he repensado mucho eso, desde no el servicio, sino desde lo que es, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio de entender que las crisis y lo que está sucediendo, que también es emergente, ¿cierto?, no se da porque hice una ciudad, sino porque no extendí mi círculo ético para la coexistencia. Si el diseño es controlar, ¿cierto?, si esa es la respuesta, yo pensaría más bien porque no nos pensamos en un ejercicio de tránsito y transformación, porque pues yo no mitigo el cambio climático, lo transito, ¿cierto? O la crisis climática, la transito. Entonces, en ese ejercicio de tránsito y transformación, y si diseño no es controlar, ahora sí, si diseño no es controlar, quiero escuchar esa parte de qué es diseñar y cómo se diseña una ciudad pensada en función de la biodiversidad, que eso me está faltando. Entonces, en el ejercicio de transitar y transformar, ¿cómo planifico transformaciones que extiendan los círculos éticos no solo para los animales humanos, sino para los demás animales y las otras cosas que están dentro del círculo de lo abiótico? Esa es mi pregunta para resolver como esa inquietud que está ahí. Bueno, pero no, yo creo que la impresión que tengo es que hemos hablado todo el tiempo del diseño como un espacio de creatividad con una potencia relativa, una potencia incluso distinta a la que implica la pretensión de control, pero no la renuncia a la intervención en el mundo, con un objetivo determinado, que sabemos que está lleno de sorpresas, de respuestas emergentes distintas a las que planeábamos. Pero uno, como un cultivador en el campo o como un indígena que hace chagra, pues sabe que siembra y espera cosechar, tiene grados de confianza. No podemos vivir en el caos total, y tiene que ver con la escala a la que aparecen los fenómenos, su persistencia, la cantidad de energía que se requiere para mantenerlos estables o no. Entonces yo sí creo que hay capacidades instaladas para una modalidad de diseño mucho menos controladora, incluso más artística, y convivir dentro de ella, es decir, convivir entre nosotros y en nuestra obra de arte, porque igual si no estaríamos, insisto, digamos, condenados al azar total, ¿no? Que todo está continuamente en un nivel de ebullición donde no hay patrones organizativos ni siquiera emergentes, o somos espectadores pasivos de la cosa. Entonces yo prefiero hablar de diseño adaptativo. Ahora, diseño adaptativo implica, estoy totalmente de acuerdo con el círculo ético, quiénes son los que hablan en esa configuración de la ciudad o del espacio, a quienes les damos voz o les reconocemos agencia. Ahora, yo soy antropocentrista, yo no
con todo el amor y el reconocimiento que le tengo a la biodiversidad, la oigo en mis términos, no tengo otra posibilidad. No, yo no oigo a la Pachamama, no, por ningún lado, pero trato de expandir al máximo mis sentidos para no causar dolor, para no infringir daño y para seguir presente en el mundo. Y por supuesto que querría un hábitat humano cada vez más compartido y no necesariamente con mi decisión especiesista de quiero vivir solamente con cardenales y petirrojos o con ruiseñores y ciertas especies, porque es que las pavas llegan para mañana, hacen mucha bulla, ¿no? Aquí en Medellín ya están bajando bastante las pavas a la ciudad y las guacharacas, y entonces una bulla espantosa y tan linda la biodiversidad, pero no podría ser más bajita. Hablará más pasito. Hablará más pasito, y no es esa la pretensión. En mi casa tenemos esa conversación todo el tiempo, porque se entran las ranas, y entonces, ¿qué hay que hacer con las ranas? ¿Qué hay que hacer con las arañas? ¿Qué hay que hacer con los murciélagos? En Tierra Caliente, en todas partes, tenemos conversaciones complejas con los murciélagos. ¿Se pueden quedar? ¿No se pueden quedar? Sí, pero como dicen, con pañal, no va a hacer mucha bulla, pero también prestan servicio ecosistémico. Entonces, mi visión es utilitaria o es ética, de convivencia. En general, a mí me cuesta muy poco convivir con todos los bichos. Me encanta, y mi carrera en biología está fundada sobre eso, pero mi amor por la biodiversidad no es compartido por mucha gente que dice, si no pueden vivir con un perro y convivir con gente con perros en la ciudad, pues les cuesta trabajo convivir con muchos otros bichos. Las culebras, tema típico. Yo convivo con las serpientes, incluso venenosas, porque las he aprendido a conocer con el tiempo, pero en las comunidades rurales nadie respeta las culebras, ni los pueblos indígenas. Los chamanes, algunas personas ilustradas saben, y entonces las esquivan, hablan con ellas, pero en general, culebra vista, culebra muerta. Eso es norma planetaria, venenosa o no venenosa. Y eso es muy doloroso que sea nuestra ignorancia la que entre a definir la vida o la muerte de otro ser. Entonces, pero muy bienvenida a esa conversación. Hay una pregunta en redes, nos llega en redes. Juan Gabriel Osorio dice: ¿cuáles son las estrategias más efectivas para superar el humanocentrismo en el diseño y la habitabilidad de las ciudades en una cultura que idolatra el crecimiento económico actual y ve solo imposibles en las alternativas con el fin de promover la salud planetaria? ¿La repito? Bueno, yo voy a conectar un poco lo que preguntaba, lo que ahorita nos decía Juan, es que ya no lo… Juan, sí, perdón. Y la pregunta que nos llega y es, miren, los seres humanos tenemos una de las cosas más lindas que tenemos los humanos es el lenguaje. Y las palabras tienen un peso complejo. O sea, la palabra diseño, sin duda, su etimología es lo que está por venir. La etimología de la palabra diseñar es la de crear un modelo visual, gráfico del futuro. O sea, es un estado imaginativo. Uno diría, es la más correcta, es controladora, no lo podría decir, no me atrevería a decir. Yo creo que lo que sí creo detrás del concepto es que no podemos ser ingenuos. Realmente un ecosistema donde interactuamos humanos, que conversamos, que tenemos interacciones con ellos y que tenemos retos alrededor de la convivencia en un estado sedentario, porque cuando éramos nómadas nos podíamos mover un poco más. Ser sedentarios, además de que creó religiones, ahora que preguntabas por Dios, crea religiones, el ser sedentarios, también crea una serie de interacciones sociales que generan esto. Y sin duda una comunidad inmediatamente empieza a visorar el futuro.
porque como somos técnicos, somos futuristas, yo les pregunto a ustedes, ¿usted quién es? Y usted normalmente me cuenta su historia y me cuenta sus sueños. Me cuenta quién fue, su madre, mi mamá, estudié, ay, y para dónde va. O sea, visualizamos el futuro. Eso de hecho es uno de los grandes procesos de tensión con el progreso. Siempre estamos pensando en ese futuro. Yo lo que creo es que los ecosistemas sí son una interacción y una conversación social, sin duda estoy totalmente de acuerdo, social en una interacción humana con la naturaleza, con el entorno, con esto, que sería ingenuo pensar que no vamos a ser parte de una acción de futuro. De hecho, las comunidades siempre que se reúnen están imaginando, y al estar imaginando están diseñando de alguna manera. Creo que el reto que tú nos pones es realmente esa pregunta ética, que finalmente la ética es una disciplina de la decisión. La ética no es una disciplina de los valores, eso es la axiología. Aquí no hablamos de los valores, la axiología se ocupa de los valores, la ética se ocupa de las decisiones. Y es cómo nos ocupamos nosotros como comunidad de tomar decisiones en armonía y en equilibrio, en lo que emerge, que es la vida, en últimas. Sé que no te puedo haber contestado a satisfacción, pero es lo que más se me aproxima a esa reflexión que nos pones. Sí, te hablo sobre eso porque tiene toda la razón en que, digamos, la búsqueda de maximizar el bienestar, de maximizar la rentabilidad monetaria, de acumular, hace parte de nuestra apuesta al bienestar. Pero sabemos que hay también un límite en el cual adquirir más riqueza material no nos hace más felices, ni nos garantiza mejor calidad de vida, ni nos garantiza alegría, ni nada por el estilo. Y no es un umbral muy alto, es decir, pues, lo han calculado, los economistas dicen por encima de tal cantidad de ingresos y de riqueza, no hay manera de utilizarla incluso. Yo reconozco que mi bienestar actual está construido sobre la transformación y la destrucción de muchos ecosistemas silvestres y históricamente hablando. Es decir, que el punto desde el cual hablo yo es el de una transformación y una capitalización de lo orgánico y lo biológico en dinero y capacidad de compra y capacidad de pago de ciertas cosas. Por tanto, tengo una deuda ambiental contraída con el planeta y es una deuda que yo reconozco personalmente y que seguramente me gustaría que fuese reconocida colectivamente en lo político. Y por eso invito a la inversión restaurativa, es decir, a utilizar buena parte de ese capital acumulado, de esa, digamos, de ese bienestar y esas capacidades en restituir la vida y restituir la justicia también con otros seres humanos. Entonces, por eso pago impuestos contenta, pero no es suficiente, porque los impuestos se van por muchas fuentes y se usan para cosas que yo no quisiera, es decir, se usan para seguir destruyendo lo que yo quiero restituir. Entonces hay una contradicción importante que me obliga a ser activista y a decir, no quiero puertos en ciertas partes, no quiero que se gaste mi dinero en cierto tipo de infraestructura o en ciertos proyectos, no quiero que se gaste mi dinero regalándole plata a la gente, sino invirtiendo en emprendimiento. Tengo acción política, pero hay otro margencito y es, yo puedo tener capacidad de restaurar vida, así sea en pequeña escala. Yo puedo participar colectivamente de la restauración de la quebrada La Volcana, donando tiempo, voy el sábado y trabajo todo el sábado en el proyecto de levantamiento del pavimento y mejoramiento de la infiltración. Claro, son obras de buena samaritana, podría uno decir, pero la justicia ecológica implica eso, implica eventualmente ponerme un impuesto adicional para recuperar los bosques, para recuperar
los humedales, para recuperar la vida que yo sacrifiqué o mis ancestros sacrificaron para que yo estuviera aquí hoy. Es una deuda y es una deuda contante y sonante, es material, no es una deuda simbólica. Y pues sí, trato de hacerlo. Sobre la pregunta que nos dijiste ahorita, para no dejar eso ahí, yo traería Martha Nussbaum, una filósofa americana, habla de la crisis, y ayer hablábamos sobre eso, decía que la crisis del mundo fundamentalmente era una crisis de la educación, que era una crisis silenciosa, y decía que era básicamente esa tensión del progreso y la vida, que es un poco la pregunta que nos hace, cómo hay una tensión entre el progreso que no tiene medida, que está montada sobre esa deuda de alguna manera pero que uno sobrelleva, y la necesidad de cultivar el humanismo. Y yo creo en esa tesis, yo sí creo que nosotros tenemos una crisis de la educación, y entendiéndonos la educación como que si el acceso, que si esto, entonces sí creo que tenemos que tener una pregunta de fondo sobre eso, y yo te contesto a vos como si fuera serio. Pero decirle que yo te estaba mirando a los ojos mientras te contestaba. Te están viendo igual. Muchas gracias. Bueno, empezamos con una pregunta, nos llevamos más preguntas, más cuestionamientos, pero es que usted no puede tener a dos rectoras y que hablen poquito. Sí. No sabemos hablar poquito, es como que viene con el cargo. Habla usted mucho, perfecta, chulga. Sí, porque trabajo. Poquito. No hacemos. Muchas gracias para quienes están aquí en el auditorio, para quienes nos están viendo. Ha sido de verdad muy, muy enriquecedor, muy inspirador, y también muchas preguntas que nos queda para seguir pensando en la ciudad, los territorios, cómo diseñarlos y cómo podemos aportar desde los diferentes frentes y procesos que está cada uno en hacer una mejor convivencia y una mejor conversación con ellos. Así que muchas gracias al Parque Explora, Ciencia en Bicicleta, por recibirnos, por acogernos, desde URBAM, desde el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, y en este caso el pregrado en Diseño Urbano. Les agradecemos que estén activos y sigamos esta conversación tanto acá como en otros espacios. Gracias a todos y a todas.